El clima no puede estar más cálido y más dispuesto en Australia para la inminente Jornada Mundial de la Juventud. No dejes de seguirnos a través de nuestro portal www.asiprensa.com, que vamos a estar transmitiendo en vivo, hora de Australia, todo lo que acontezca, de tal manera que aquellas personas que están en la costa pacífica de los Estados Unidos, a nuestros hermanos hispanos en la costa pacífica de los Estados Unidos, van a poder saber, por ejemplo, a las 11 de la noche lo que el Papa está haciendo al día siguiente por la mañana en Australia, por la diferencia de horas, ¿no? Lo vamos a estar transmitiendo en vivo con un equipo de corresponsales, de fotógrafos, de videos, en streaming para poder presentar las últimas actividades, y ciertamente van a ser días muy hermosos y muy intensos, ¿no? Es importante comprender que en estos días nosotros vamos a seguir los eventos como se están perfilando en este momento. Y hay dos grandes tendencias que son importantes de tener en cuenta. La primera es la llegada masiva de jóvenes de algunas delegaciones occidentales que son bastante numerosas, más de lo que se esperaba, Italia, España, Estados Unidos, por ejemplo, que han viajado de grandes distancias. Pero también hay unas delegaciones muy importantes que normalmente no se veían en otras jornadas mundiales de la juventud. Por ejemplo, una delegación vietnamita de un catolicismo fervoroso, intensísimo, hermoso, ¿no? Una de las experiencias espirituales más hermosas e intensas es asistir al rezo del rosario de la comunidad vietnamita en Denver, porque el rosario lo cantan, más que lo rezan, lo cantan de una manera donde las mujeres siguen una especie de melodía salmódica en un tono relativamente alto y los varones en un tono muy grave, casi de barítono, ¿no? Y esto genera un recogimiento de esta forma de devoción vietnamita que es muy profunda, ¿no? A eso se suman los coreanos, que son 10% apenas de la población. Los católicos son apenas 10% de la población de Corea, pero sin embargo tienen una vitalidad enorme. Corea está exportando sacerdotes y religiosas a países de misión en una cantidad significativa, porque la Iglesia Católica y la comunidad católica es sumamente vigorosa, muy vital, ¿no? Y tenemos, obviamente, al espíritu del sudeste asiático, Filipinas, ¿no? Ese pueblo tagalo tan alegre y que se ha movilizado en una verdadera multitud. Los filipinos nunca habían sido vistos en tan grande número en una jornada mundial de la juventud. Y claro, se explica por la distancia, pero tengan en cuenta una cosa, la distancia no es tan corta. Viajar de Manila, por ejemplo, en la capital de Filipinas, a Sydney, equivale a un viaje de Buenos Aires o de Santiago de Chile hasta Toronto, Canadá, ¿no? Es casi el equivalente a hacer un viaje ida y vuelta a través de los Estados Unidos de costa a costa, ida y vuelta, ¿no? Desdoblado, o sea, son viajes largos. Sin embargo, bastante más cercanos que ir, por ejemplo, a jornadas en otros países. Y todos estos jóvenes están ya participando, yendo a peregrinaciones, asistiendo, por ejemplo, a la veneración de las reliquias que han sido traídas, las más populares, la del joven beato italiano Piergiorgio Frassati, ¿no? Todo esto con un gran marco, con una gran expectativa de alegría. Y a esto se suma otra tendencia, que es la tendencia de la vieja guardia, ¿no? Estos católicos o ex católicos australianos de la década de los 60 y de los 70, donde la iglesia en Australia sufrió una caída tremenda en vocaciones, abandonos de sacerdotes, prácticas aberrantes, realmente aberrantes. Por ejemplo, durante años los sacerdotes, porque consideraban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era una fórmula machista, porque el Padre pues es varón, el Hijo es varón, el Espíritu Santo en cambio es neutral, pero también se asocia al varón. Entonces utilizaban en inglés sustantivos que en inglés tienen artículos neutros, ¿no? Como decían, en el nombre del Creador, del Reconciliador y del Vivificador. Miles de australianos fueron bautizados bajo esa fórmula y el Vaticano
la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en ese entonces presidía el cardenal Ratzinger, tuvo que informar que esos católicos no estaban bautizados. Y personas que estaban casadas se vinieron a enterar que no estaban bautizados, porque esa fórmula no es una fórmula válida, legítima para bautizar, ¿no? En un momento, una de las grandes reformas poco conocidas pero importantísimas del Papa Juan Pablo II fue la reforma del episcopado australiano. En 2 ocasiones, fuera de las visitas ad limina, convocó a los obispos de Australia para una reunión con el Papa y con la Congregación para la Doctrina de la Fe para corregir muchísimas prácticas, entre ellas la popularización de una educación en los seminarios de cultura pop, de psicología barata, con total desaparición de la formación teológica, y que tuvo como consecuencia obviamente la falta de persistencia en los sacerdotes, la total caída en la catequesis porque los sacerdotes no sabían qué enseñar, y otras prácticas litúrgicas aberrantes como por ejemplo la aplicación común y habitual de la absolución general, es decir, que en vez de la confesión privada se daba una absolución general al comienzo de la misa, que como se sabe es una práctica que la Iglesia reserva para situaciones extremas. Si nos estamos cayendo en un avión, por ejemplo, el sacerdote no puede confesarnos a todos, nos da la absolución general. Pero en Australia, en una época, la confesión personal prácticamente había desaparecido. Y cuando algunas personas iban donde el sacerdote y le pedían una confesión personal, muchos sacerdotes decían: ¿para qué te quieres confesar? Y yo, ¿para qué quiero escuchar tus pecados? No, tú ve el domingo a misa temprano y allí se da la absolución general y todo el mundo puede comulgar. Entonces, ese proceso ha significado un giro tremendo, y ese giro tremendo ha sido paulatino, pero ha sido muy importante en la década de los 90. Ha habido una revitalización de los valores cristianos, de la práctica cristiana, de la liturgia cristiana. En ello han participado muchos obispos jóvenes, sacerdotes jóvenes, movimientos, sociedades de vida apostólica, nuevos carismas religiosos invitados por estos obispos, pero ciertamente todo este movimiento que no depende de una sola persona, pero que sí tiene a una persona como su líder, que es el cardenal George Pell, que fue arzobispo de Melbourne y ahora es arzobispo primado de Sydney, el cardenal, que está siendo atacado estos días con acusaciones de todo tipo, que no prestó suficiente atención a un caso de abuso sexual, y resulta que el caso de abuso sexual es de un sacerdote homosexual que él ya suspendió apenas se enteró de las quejas contra él, con un muchacho de 28 años, o sea, los 28 años, y un muchacho que no tiene ninguna discapacidad ni mental ni física, ¿no? Entonces, eso no es un abuso sexual, es una relación homosexual entre dos adultos que consintieron. Aberrante, triste, pero ciertamente esa persona de 28 años no se puede reclamar víctima. La prensa actual está tratando de embarrar, de enlodar al cardenal Pell, porque saben que es la figura central y porque él va a ser el que va a inaugurar la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? El Papa pidió que él inaugure mientras el Papa se encuentra todavía de retiro, y esta es una cuestión muy emblemática porque marca la confianza del Papa en el cardenal Pell y en su peso, ¿no? Entonces la vieja guardia y los sectores anticlericales que todavía existen y que son importantes, porque recuerden que Australia no nació como una nación católica ni de mayoría católica, están atacándolo, pero el cardenal, una de las cosas que tiene es una personalidad sumamente fuerte, sumamente viril, marcada, ¿no? Y, por supuesto, es alguien que tiene una actitud especialmente generosa, sacrificada, apostólica, de renovación, y es importante señalar esto no porque tengan una importancia estos ataques, sino porque son muy interesantes verlos como anticipo para ver después, como ya se ha visto en otros países donde hubo exactamente lo mismo, una ola anticlerical en la prensa, en Canadá o en Francia, en sus respectivas jornadas mundiales de la juventud, que se terminan rindiendo ante los hechos de una iglesia que en esa multitud de jóvenes se revela siempre joven y siempre renovada y en consecuencia siempre atractiva. Sigamos atentos a estos eventos de la Jornada Mundial de la Juventud. Que tengas un buen día.